Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más, como siempre, a nuestra transmisión de Eagle Life, a nuestro servicio dominical de cada domingo que compartimos a las 11 de la mañana. Hoy es un día especial, hoy es un día distinto, la metodología es diferente. Hoy estamos de manera virtual exclusivamente, ya que pues la ciudad se encuentra ahora mismo desbordada por las fiestas de carnaval. Entonces por prudencia decidimos mejor quedarnos aquí en casita, y esa mañana pues decidimos simplemente conectarnos con ustedes a través de los medios sociales. Y bueno, confiando en Dios de que hoy será un día espectacular, de que hoy también su palabra así sea transmitida por un medio virtual y a través de un dispositivo electrónico. Su palabra también va a hablarnos en esta mañana. ¿Qué tal si allí donde tú estás me acompañas a leer un pasaje de la Biblia? Luego pues comenzamos de lleno con este mensaje, con este servicio, con este día espectacular, luego de haber pues compartido unas canciones que alaban a Dios, haber visto algunos de nuestros anuncios durante la semana. ¿Qué tal si hoy pues ya nos ponemos en sintonía a escuchar? Y quiero que me acompañes a leer el libro de Juan, capítulo 12, versículo 4. Voy a leer el libro de Juan, capítulo 12, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Hace ya algunas semanas venimos hablando acerca de una serie que hemos llamado Confundidos en una fe inútil. Y hemos venido hablando a lo largo de esas semanas de diferentes temáticas de antife, de hombres y mujeres tal vez, de personajes en la Biblia que nos mostraron una apariencia de piedad, pero que efectivamente era una simple apariencia. Y en esta última entrega, en este último domingo del mes de marzo, quiero culminar también con un personaje en particular, y es por eso que vamos a leer el libro de Juan. Allí lo van a ver en pantalla, el texto, para que me acompañen, y o en su casa si tienen una Biblia, o en su celular para que también la lean. Dice la Biblia: pero Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Versículo 6. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo, óigalo bien, a menudo robaba una parte para él. Señor, en el nombre de Jesús, oramos en este día especial. Gracias por permitirnos compartir tu hermosa presencia. Gracias, Señor, porque la iglesia no es un lugar en donde nos reunimos, sino una familia a la cual pertenecemos. Gracias, Señor, por las personas a las cuales nos podemos conectar el día de hoy, a las cuales les podemos hablar de tu palabra, de tu mensaje, y que podamos, Señor, compartir esa palabra de fe y de bendición que tienes reservada para nuestras vidas hoy, Señor. Que a través de los dispositivos móviles podamos también ser ministrados, podamos también ser desafiados, podamos también, Señor, ser alentados a vivir conforme al propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí ahora mismo están viendo a mi alrededor. Esto básicamente es mi estudio, mi lugar de trabajo, mi lugar de estudio. Y estoy compartiéndolo hoy con ustedes para que conozcan un poco más acerca de mi intimidad, un poco más acerca de cómo es mi lugar de trabajo. Entonces leíamos un pasaje en el Evangelio de Juan que nos relataba del personaje que hoy quiero compartir con ustedes. Y es ese personaje llamado Judas. Y es con ese personaje que quiero terminar esta serie de confundidos, en una fe inútil. Y para el mensaje de hoy, el título que le he puesto al mensaje es El eslabón más débil.
el eslabón más débil. Si estás allí en el chat, por favor, ponlo allí. Escribe el título, déjanos saber que estás allí conectado, comparte con nosotros lo que estás escribiendo y bueno, déjanos saber que estás allí. Hace unos días yo estuve compartiendo con unas colegas, con unas compañeras de la universidad, algunas docentes y demás, y nos fuimos a comer a un restaurante y compartiendo ahí, dialogando, nos dimos cuenta, cada uno de nosotros, muchas cosas que desconocíamos del otro. Éramos aproximadamente 5 personas y ninguno de nosotros, aunque nos conocíamos en cierta medida, había cosas que no conocíamos y comenzamos a hablar y comenzamos como a descubrir aspectos que no conocíamos del otro. Por ejemplo, yo no sabía que habían en ellas ese deseo, ese amor por Cristo. Y yo me sorprendí mucho porque habían docentes, habían abogados, todos eran abogados, pero en esas personas todos eran cristianos, o todos eran creyentes, o todos iban a una iglesia cristiana. Y me impactó muchísimo porque yo no creía, yo pensaba todo lo contrario. Yo decía, bueno, tal vez no van a una iglesia. Y bueno, para mí no era malo, para mí no es problema compartir con personas que no comparten mi fe. Pero me alegró mucho encontrar personas que sí lo hacían. Y ellos me decían, pero bueno, ¿y tú qué eres? Porque yo no les había dicho qué era yo, qué soy. Y yo les dije, bueno, yo soy cristiano, yo soy pastor de una iglesia cristiana. Y yo esperando, yo en mi inocencia, en mi ignorancia, yo creía que yo las iba a sorprender. Y me dijeron, no, no nos sorprendes para nada porque en tu manera de ser, tu forma de ser es coherente con lo que eres. Es un pastor, un cristiano. Y aunque tal vez esto suene petulante, tal vez esto suene un poco arrogante, no es mi intención, simplemente quiero ponerte un ejemplo a partir de lo que voy a hablarte en esta mañana de este mensaje llamado el eslabón más débil. Leíamos en el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 4, lo que la Biblia nos relata acerca de un hombre llamado Judas. Judas no era cualquier persona. Judas no era un aparecido, no era un desconocido, no era un visitante. Judas era uno de los 12 discípulos de Jesús. Y aunque esto pareciera algo muy normal, cuando comenzamos a leer los evangelios, cuando comenzamos a leer Mateo, Marcos, Lucas e incluso el mismo Juan, comenzamos a ver que Jesús comenzó solo. Pero luego él fue añadiendo personas a tal punto de que tuvo tantos seguidores que entre esa multitud inmensa de seguidores, él llamó aparte a 12 personas, a 12 hombres a los cuales él iba a capacitar, a los cuales él les iba a dar un entrenamiento, digámoslo, intensivo por 3 años y más acerca de lo que él venía a hacer al mundo. Y era ese mensaje que ellos, esos 12, tenían que compartirle a otros y replicarlo por todo el mundo hasta que dejaran de existir. Cuando ellos dejaran de existir, ya habían otros que habían recibido ese mensaje y también lo habían compartido con otros. Y así, efectivamente, pues se compartió el mensaje y llegamos y lo conocemos también. Sin embargo, de entre esos 12 discípulos, de entre esos 12 amigos, porque eran muy buenos amigos, Jesús compartió con ellos no simplemente un mensaje, no simplemente una cuestión de fe, sino que compartió, comió con ellos, lloró con ellos, rió con ellos, caminó con ellos, sufrió con ellos. Es decir, hubo una relación continua, hubo una amistad, hubo una relación cercana con cada uno, incluso con Judas. Es por eso que no es menos importante lo que la Biblia nos está hablando acerca de quién era Judas. Judas era una persona, algunos pues dicen que era de la ciudad de Iscariote, no sabemos mucho acerca de su padre, de su madre, ni de lo que hacía. Simplemente nos dice la Biblia que Judas era uno de los 12 y Mateo nos dice, Juan le dice lo que leímos, que era el que lo iba a traicionar. Para poder entender un poco el contexto de esto, resulta que hay una mujer, una hermana de Lázaro, tal vez has escuchado la historia de Lázaro, es muy bacana,
Lázaro era uno de los mejores amigos de Jesús. Lázaro había muerto, sus hermanas Marta y María estaban desesperadas, ya no tenían pues motivos para estar felices, su hermano había muerto y Jesús no estaba allí para acompañarlas en su dolor. Jesús resucita a Lázaro y bueno, se arma toda una fiesta, se arma todo un espectáculo a nivel de la región, porque imagínense, no todos los días se resucita un muerto, no todos los días alguien después de la muerte viene otra vez al mundo de los vivos. Y entonces habían hecho o preparado una comida especial para Jesús y no era para menos. María estaba ocupada, Marta estaba ocupada, Lázaro estaba ocupado, pero, pero en particular María hizo algo que marcó la atención y que llamó la atención de todos. Fue algo que rompió el silencio, fue algo que rompió el hielo en esta reunión social a la cual Jesús era el invitado especial. María había tomado un frasco de alabastro, es decir, un material para aquel entonces muy caro, hecho a partir de unos materiales muy escasos y muy costosos, que en su interior se guardaba un perfume muy caro y que sabemos por Judas que el valor de este perfume era el salario de un año. Imagínate, en Colombia el salario actual para la fecha del año 2022 en el cual estamos haciendo este mensaje, el salario está en 1 millón de pesos. Si sumamos 1 millón de pesos al año, estamos diciendo que probablemente, partiendo de estos datos, el perfume que María estaba regando, que ella estaba ungiendo a Jesús con ese perfume, podría costar a 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. No sé cuánto será en dólares, me imagino yo unos 5,000, 6,000 dólares. Imagínate ese valor. Y no es para menos, Judas estaba estresado porque eso se podía haber vendido por un valor inmensamente grande. Pero vemos en Judas precisamente ese tipo de personas que, así como lo hemos venido hablando a lo largo de esta serie, que manifiestan públicamente una fe o dicen que son creyentes en Jesús, pero su estilo de vida refleja todo lo contrario. Muchas personas hemos actuado de esa manera. Muchas personas estamos acostumbrados a hacer pública una fe que simplemente se queda en las palabras, que simplemente las dejamos allí en la orilla para que todos puedan ver en nosotros algo que simplemente es la mera fachada, es la mera apariencia de lo que realmente hay en nuestro interior. Hablábamos, por ejemplo, de Caín, cómo mató a su hermano Abel, cómo se resintió con Dios. Hablamos incluso la semana pasada de otro personaje, hablamos de Simón el Mago, que lo encontramos en el libro de Hechos. Personas que manifestaban y que hacían creer que efectivamente en ellos había fe, que en ellos había un corazón realmente entregado a Cristo, pero realmente su intención era diferente. Por eso quiero compartir con ustedes en esta mañana 3 aspectos importantes que reflejan que somos o que podríamos ser un eslabón débil y por ende un eslabón frágil y vulnerable ante las acechanzas del diablo. ¿Y cómo así? Tú me dirás. Pues sí, cuando una cadena tiene un eslabón débil, se rompe. Cuando algo que está unido a otro tiene una parte débil, se rompe. Dice la Biblia que el que cree estar firme, mire que no caiga. Pablo lo decía porque las personas que se creen muy fuertes, que se creen los super espirituales, tienen que estar muy atentos a no encontrar ni un solo punto débil, porque los puntos débiles, como su nombre lo indica, son puntos que nos permiten o que nos hacen perder el control. Esos 3 puntos que quiero compartir contigo en esta mañana
tienen que ver acerca de cómo nosotros muchas veces actuamos y que tal vez consciente o inconscientemente, pues sería lo menos peor, muchas veces nos reflejamos en esas tres maneras de comportar y de reflejar esa fe. Y el primer punto es ese que leíamos en Juan, y es una falsa piedad. Una falsa piedad. Muchas personas simplemente están más y más y más y más pendientes de lo material. Están más pendientes de lo físico, están más pendientes de las tendencias, están más pendientes de la ropa, están más pendientes de la apariencia física que de lo espiritual. Judas anduvo con Jesús día y noche, noche y día, los 365 días del año, 7 días a la semana. Y aún así podemos ver que Judas estaba manifestando intenciones de su corazón que su boca no reflejaban. Este Judas estaba diciendo: vendamos este perfume caro de esta mujer, no lo desperdiciemos y simplemente hagamos una buena obra alimentando a los pobres. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Hurra para Judas ante tan noble causa y tan espectacular manera de pensar! Eso es lo que tal vez él esperaría que todos nosotros sintiéramos por él. ¿Y cuántas veces tú, o cuántas veces yo, y lo reconozco, no hemos actuado de la misma manera? Hemos actuado buscando una expectativa de lo que podamos tener. Estamos más pendientes de qué podemos aprovechar allí en la iglesia. Y déjame decirte, muchas personas van a una iglesia a buscar pareja. Muchas personas se meten a un ministerio simplemente para obtener plataforma, fama, reconocimiento, likes, views, seguidores, shares, lo que sea. Muchas personas están más pendientes de lo material que de lo espiritual. ¿Estamos comportándonos como Judas? Estamos más pendientes de lo material porque esta mujer llamada María estaba entregando lo más valioso que ella podía encontrar en sus manos. Ella regó ese perfume, dice la Biblia en otro pasaje, que la habitación, la casa se impregnó completamente de este maravilloso aroma y que todos quedaron impresionados ante semejante obra. Pero Judas se fue por la parte material. Nuestra vida está siendo un olor grato para otros, o simplemente estamos dando muestra de una falsa piedad. Estamos mostrando que amamos a Cristo, que amamos a las personas, que tenemos una relación con Dios, pero nuestra manera de ser es completamente diferente. Estamos intentando engañar a las personas con un lenguaje evangélico, con un lenguaje cristiano, con algunas tradiciones o con algunos prototipos con los cuales nos identificamos y que la gente puede creer que somos cristianos, pero realmente no lo somos. Muchas personas creen entonces que con solamente hablar de manera cristiana o de manera evangélica es suficiente. Cuando yo estaba con mis compañeras allí, esas abogadas y estas docentes, yo les decía, algo que a mí me encanta es que la gente me conozca no por lo que yo diga, ni por la manera en que yo hable, sino que me conozcan por mi manera de vivir y que eso les llame la atención y me pregunten si yo efectivamente soy cristiano o no. Pero ¿cuántas personas se van por las calles con cualquier persona con las que hablan y comienzan a hablar de una manera que se creen los súper espirituales? No estoy diciendo que todos, pero comienzan a hablar súper aleluya, comienzan a hablar súper piadosos, pero realmente en sus casas, en la intimidad o con sus familias o en su trabajo o en su estudio son tramposos, son groseros, son mentirosos, son malintencionados. Entonces creen que mostrando un lenguaje evangélico es suficiente para reflejar
que tiene una convicción o una fe en Cristo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que podemos estar abriéndole puertas a Satanás. Cuando Jesús más adelante en el capítulo 13 de Juan, yo leía que cuando Jesús ya estaba en la última noche, en la cena, dice la Biblia que esta persona tomó el bocado y Satanás entró en él. Tal vez tú no estás siendo consciente de tu estilo de vida. Tal vez tú estás confundido o confundida en una fe que es inútil. A lo mejor estás bebiendo un agua que está emposada y podrida y tú crees que estás consumiendo el agua del Espíritu Santo. Y hasta que no llegue el punto en donde tu cuerpo y tu vida colapse, ahí no te darás cuenta que a lo mejor ya es demasiado tarde. Por eso mi intención en esta mañana es que tú puedas comprender que Dios te ama y que lo que menos quiere Él es que tú seas dominado o dominada por el pecado. Y que cuando tú abras la Biblia, tú la veas o te veas allí como en un espejo y te reflejes si realmente estás viviendo conforme al propósito y conforme a la voluntad que Dios ha establecido en la Biblia. Impresionante, ¿no? Una fe inútil. ¿Y cómo se llama el título de este mensaje? ¿Cómo es el título de este mensaje? ¿Quién me lo recuerda? Póngamelo allí en el chat. Para aquellos que se están conectando, apenas estamos hablando de un tema maravilloso, terminando esta serie. Y hoy es la última entrega, es el eslabón más débil. Ya dijimos el número 1. ¿Cuándo estamos siendo el eslabón más débil? Cuando tenemos una falsa piedad. Pero también como número 2, cuando tenemos avaricia y amor por lo material. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 14. Allí aparece: entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, no era cualquiera, fue a ver a los principales sacerdotes. Imagínate, iba a hablar. ¿Qué iba a hablar Judas con aquellos hombres? ¿Cuál era la intención de Judas de reunirse a escondidas con personas que eran enemigas de Jesús? Pues bien, dice el versículo 15, y les preguntó. Aquí ya va lo que iba a hacer. Aquí está mostrando la intención de su corazón. Dice: ¿cuánto me pagan o cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Wow. ¿Cuánto me vas a dar por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. ¿Cuánto me vas a dar por traicionar a Jesús? Y quiero dejar por unos segundos más este texto allí en pantalla, porque quiero hacerte una pregunta. ¿Por cuánto hemos dejado a Jesús muchas veces? ¿Por qué cosas hemos dejado a Jesús muchas veces? Tal vez por amigos. Hemos preferido compartir relaciones con personas que nos alejan de Dios y que nos llevan a negar nuestra fe, traicionando de esa manera nuestro amor por quien decíamos que creíamos y a quien decíamos que amábamos. ¿Cuánto o por cuánto hemos nosotros traicionado a Jesús? Es algo horrible, es algo impresionante. Pero muchas personas que viven dominadas por la avaricia, dominadas por el amor a lo material, por el amor a esta vida,
tienen una noción de que todo en la vida tiene que girar en torno a la comodidad, en torno a lo material, en torno a sentirme bien. Pero entonces cuando las cosas nos salen bien, recurrimos al plan B, que es buscar al mundo, que es buscar las cosas del mundo, que es ir y disfrutar de los placeres que el mundo me ofrece. Y allí hablaré en particular aquellas miles de personas que durante estos 4 días de carnaval van a tirar la casa por la ventana. Van a aprovechar estos 4 días de jolgorio, van a aprovechar estos 4 días de alegría, de extravagancia, para hacer lo que siempre han querido hacer, lo que hay almacenado en su corazón. Muchos en temporadas anteriores, antes de pandemia, cuando venía carnaval, luego viene por lo general miércoles de ceniza y posteriormente Semana Santa. Y es triste ver que luego de que muchas personas le fueran infieles a sus parejas durante carnavales, muchas personas se gastaran su salario en licor, en parrandas, en rumbas y dejaban a sus hijos tal vez con muy poca alimentación, o que trabajaban 12 horas para luego gastarse en 4 días el salario de un año tal vez. Vienen a la iglesia o van a la iglesia católica o cualquier otra y ya buscan remediar lo que hicieron 4 días, los 4 días de carnaval. Es triste que muchas personas que van a la iglesia hacen una especie de paréntesis, de suspensión de su fe durante 4 días, como si esos 4 días fueran los últimos de su vida. Se endeudan, planean, hacen una cantidad de cosas para luego mirar cómo resolver el día a día, para el desayuno, para los recursos del estudio de sus hijos, pagar el arriendo, qué sé yo. Lo digo porque conozco de casos, porque lo he visto, lo he evidenciado personalmente. Entonces, ¿por cuánto hemos abandonado a Jesús? ¿Por qué cosas hemos abandonado esa primogenitura que Dios nos ha dado? Y cuando hablo de primogenitura, ¿te acuerdas de esa historia, si no la has escuchado, de los hermanos Jacob y Esaú? Está en el libro de Génesis. Jacob era una persona que tenía sus malas intenciones, no era una perita en dulce, y Esaú era un guerrero, pero que también era un eslabón débil. Dice la Biblia que estos dos hermanos, aunque Esaú era mayor por segundos en comparación a Jacob, eran muy diferentes. Jacob era más dado hacia lo delicado, no quiere decir que sea afeminado, no, me refiero a la cocina, a lo artístico, mientras que Esaú era más relacionado a la caza, a la parte salvaje. Era una persona que era más llevada a lo físico. Y en una de esas cacerías, de esas faenas, él llegó con mucha hambre y no había comida preparada, no había nada listo. Y en la cocina estaba preparando un guiso, una sopa espectacular, este hombre llamado Jacob. Imagínate, no sé, si te gusta el pescado, una sopa así de pescado bien bacano, una sopa de mondongo, no sé, si te gusta, una sopa de lentejas, unos frijoles paisas así de, no sé, los mejores frijoles. Aquí en la costa tiene otro nombre. Entonces, dice la Biblia que Esaú estaba tan cansado y tan hambriento que le dijo a su hermano: hey, dame de comer, tengo hambre, me estoy partiendo en dos, tengo más filo que una navaja suiza. Y dice Jacob, muy malintencionado, claro está, le dice: ok, yo te doy algo de comer si tú me regalas, si tú me das, perdón, tu primogenitura. Si tú me das los derechos de hijo mayor, yo te doy de mi guiso. Imagínate. El ser hijo mayor de una familia en aquella cultura, en aquella época, era ser
dueño de más de la mitad de todos los bienes y posesiones que su padre tenía, que iban a ser de él cuando muriera. Imagínate, este hombre llamado Esaú vendió esa bendición, vendió ese regalo, vendió ese derecho, si podemos llamarlo de esa manera, por algo pasajero, por algo momentáneo, por algo que simplemente era satisfacer un placer momentáneo. Del mismo modo que hizo Judas. Era una persona llena de avaricia. Leíamos en Juan que él extraía partes del dinero que se le daba al ministerio de Jesús para compartir el mensaje, y él lo robaba. Tal vez él creía que Jesús no lo sabía. Tal vez él podía engañar a sus compañeros, a los 11 discípulos de más, pero él no podía engañar a Jesús. Y Jesús no decía nada. Jesús no dijo nada y Jesús lo sabía. Pero sabes, no te confíes de que muchas veces el Señor no diga nada. Porque tarde o temprano, más temprano que tarde, el Señor te castigará por eso. Si tú no te arrepientes, si tú no cambias, si tú no corriges ese mal camino, va a ser muy doloroso para ti. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú sufras por algo prevenible, por algo que puedes cambiar hoy. No vendas tu primogenitura, no traiciones la fe y el amor en Jesús, teniendo una fe inútil, siendo un eslabón débil para suplir las necesidades de tu carne. Nuestra carne nos pide ser satisfecha por cosas que el mundo nos ofrece, pero que realmente ese placer dura poco y cobra caro. Es como un restaurante fino, demasiado fino. Sirven poco, pero vale montones. Y tú no quedas satisfecho. Tú quedas dolido, quedas molesto porque perdiste mucho por muy poco. Entonces, amigos, buscar a Dios no es buscarlo simplemente cuando las cosas salen mal, no es simplemente buscarlo cuando hay enfermedad, no es simplemente buscarlo cuando necesito algo, no es simplemente buscarlo cuando yo tengo una necesidad urgente. No es buscar a Dios por conveniencia. No es tener un plan B por si Dios no hace lo que yo necesito. Sabes, Dios está contigo los días de cada semana, los días y meses de cada año, pero Él no es nuestro juguete. Él no es tu juguete. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, es nuestro amigo, es nuestro auxilio, pronto auxilio en las tribulaciones, pero no podemos venir a pretender que si no hace lo que nosotros queramos, entonces tenemos la opción de ir al plan B, al mundo, lo que nos ofrece, porque entonces estamos vendiendo nuestra relación con Cristo. ¿Por cuánto? ¿Por una noche de sexo? ¿Por 4 días de rumba y descontrol? ¿Por una aventura? ¿Por un examen? ¿Por un semestre? ¿Qué sé yo? Todos hemos estado allí. Todos hemos hecho trampa, todos hemos cometido errores, todos hemos hecho cosas de las cuales no debemos estar honrados, enorgullecidos. No. Debemos venir delante de la presencia de Dios y decirle, sabes, no quiero seguir teniendo una fe inútil, porque tal vez Dios no te ha dicho nada, pero llegará el momento en donde Él te saque la factura y te diga, sabes, tuviste la oportunidad de cambiar y no lo hiciste, ahora es tarde. No sigas siendo presa de una fe inútil.
Y como tercer y último punto, amigos, amigas que me ven o que me estén escuchando posteriormente, el tercer punto que demuestra que tenemos o que podemos tener un eslabón débil es una hipocresía desbordada. Una hipocresía desbordada. Dice el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 17. Por la noche, Jesús llegó con los 12 discípulos. Ahí estaban todos. Allí Jesús llegó de noche y iba a haber algo especial. Mientras estaban a la mesa, estaban todos reunidos, estaban todos comiendo, estaban todos disfrutando tal vez su mojarra frita, su bandeja paisa, su changua. Bueno, odio la changua. Tal vez, no sé, estaban probando el pollo asado, qué sé yo, estaban comiéndose un manjar espectacular. Sale Jesús y les lanza esta frase que los deja atragantados a todos. Él dice, Jesús dijo, les digo la verdad, no era un chiste, no era algo para amenizar la comida, ni mucho menos. No era algo que Jesús estaba haciendo para hacer una integración social, no. Él dijo, uno de ustedes que está aquí, imagínense, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Uno de ustedes que está comiendo aquí conmigo me traicionará. Versículo 19. Ellos, dice la Biblia, ellos, ahí no está diciendo algunos o X o Y personas, está diciendo ellos, es decir, todos, incluido Judas, recuerda que estaban los 12 allí, muy afligidos. Imagínense al pobre Judas derramando lágrimas de cocodrilo, mostrando una falsa piedad, mostrando una imagen de aflicción, de tristeza, de sorpresa, de, oh, ¿cómo es posible? Imagínense. Muy afligidos le preguntaron uno a uno, incluido Judas, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Serás tú ahí? ¿Serás tú, amigo, amiga que me estás viendo? La persona que va a traicionar o que está traicionando a Jesús. ¿Eres tú la persona que va a la iglesia, que tal vez ora, que lee la Biblia, que tiene un lenguaje, que tiene una fachada, que tiene una postura, y aún así estás siendo completamente hipócrita? ¿Podrás ser tú esa persona que sabe que en su corazón no quiere agradar a Dios, sino que quiere satisfacer sus propias necesidades y placeres personales, sin importar si va en contra de la voluntad de Dios? ¿Eres tú de aquellos que muestran una imagen de piedad, que alzan las manos, que lloran, que pareciera que tuvieran una relación directa con el cielo, pero que realmente son personas que ocultan la verdad de sus corazones? Déjame decirte algo. La Biblia es muy clara cuando nos dice que debemos elegir entre un camino y otro. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos repetidas veces que se nos dice, escoge el camino del bien o del mal, pero no te vayas por el medio, porque no hay un camino medio. No hay un camino intermedio entre la luz y las tinieblas.
No hay un camino intermedio entre Dios y el diablo. No, amigo. Joven, si tú me estás viendo, me estás escuchando, no hay matices grises cuando de nuestra relación con Dios se trata. Y eso aplica no solamente en mi relación con Dios, en tu relación con Dios, aplica con todas las relaciones. Imagínate si tú tienes una pareja y tú no la amas completamente, sino que la amas un día sí, 3 días no. Y tienes otra persona intermedio para cuando no te sientas a gusto con tu pareja. ¿Cómo crees que se pueda sentir tu pareja? O te pregunto, ¿cómo te sentirías tú si alguien hiciera eso contigo? Si alguien te tomara a ti únicamente para que tú le soluciones un problema, para que tú seas el apagafuegos, pero el día que ya no te necesite o el momento en que ya no le seas útil, simplemente te cambia por otro. No había realmente una relación honesta allí. ¿Sabes? Podemos engañar a otros con la apariencia, pero nunca a Dios. Jesús sabía lo que Judas estaba tramando. Jesús sabía todo lo que Judas estaba pensando. Jesús conocía las intenciones que este hombre tenía en su corazón contra él y lo que iba a hacer y por cuánto lo iba a vender y todo aquello que efectivamente sucedió. También lo sabe contigo. Y Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe lo que hay en tu corazón. ¿Somos seres humanos y nos equivocamos? Claro que sí. ¿Somos seres imperfectos? Claro que sí. Podemos equivocarnos. No digo de podemos de que tengo autorización para equivocarme, sino de que es probable, muy probable, casi que posible, que inevitable no equivocarnos. Pero Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Yo me he equivocado muchas veces. Y yo no quiero sonar como el típico pastor que cree tener la vida perfecta y que va aquí a alardearles de que mi vida es perfecta. No, para nada. Yo les he comentado muchas veces que yo lucho con la depresión, que yo lucho con los pensamientos de autoflagelación y de autodaño, que hay momentos en donde yo simplemente quiero desaparecer de este mundo y salir de esa cueva emocional y mental en donde no quiero estar o no quisiera estar, pero que es inevitable para mí a veces no estar allí. Yo no te vengo a decir que tengo mi vida planeada ni que tengo mi vida hecha, porque no es así, ¿sabes? Tal vez tú no lo sabías, no tienes por qué saberlo, pero yo desde el 2020 no tengo empleo, no tengo trabajo. Desde el 2020 yo no sé lo que es ir a una empresa y recibir un salario. Como abogado he hecho algunos casos. Como abogado he hecho algunas asesorías, pero son asesorías que son tan baratas que a veces lo hago para tener algo. A veces he hecho trabajos, he ayudado a otras personas que son conocidos, no son extraños, y que partiendo de esa confianza les he hecho trabajos antes de que me paguen. Cosas y por un precio muy bajo. Y no me pagan. Entonces, no te vengo a decir que yo tengo mi vida hecha. Yo tengo problemas con mi esposa. Tengo problemas con mi hijo. Mi hijo a veces se porta desobediente. A veces lucho con él porque yo pierdo la paciencia fácilmente. Mi esposa, a veces discuto con ella. Somos muy diferentes. Yo soy de una cultura paisa muy arraigada, mi esposa es de una cultura caribeña muy diferente a la mía y chocamos muchas veces. Los que conocen a Vanessa saben el temperamento de ella y conocen también mi temperamento. Entonces no te vengo a decir que mi vida está hecha, no te vengo a alardear que ya todo, no somos la pareja perfecta y no te quiero mostrar esa imagen de que felices todo, de que gloria a Dios, jajaja, somos los mejores, tenemos no sé qué, desbordamos de amor, gloria a Dios, me falta todo, pero no. Yo no puedo ser hipócrita.
Yo te vengo a hablar desde la realidad. Soy pastor de esta iglesia, no porque yo lo haya buscado. A mí Dios me dio, y eso es una cliché, pero Dios me dio esta convicción hace muchos años. Dios, a través de una persona, me puso en este rol de pastor. Ya me venía llamando. Y sabes, aquella persona que estuvo conmigo durante esta etapa inicial en mi pastorado, que yo consideraba mi amigo, me traicionó. Y no era un hermano, no era una persona recién convertida, era alguien de muchos años en la fe, era un líder espiritual. Y me metió no una, sino muchas puñaladas. Y como ella o como él, muchas otras personas que yo consideraba mis amigos, me dieron puñaladas de frente y por la espalda que prácticamente me dejaron agonizando y desangrándome en la tierra por mucho tiempo. Pero sabe, yo tuve que darme a entender de que mi relación con Dios va mucho más allá de lo que las personas, que lo que el mundo, que lo que cualquier cosa a mi alrededor suceda. Porque yo no puedo engañar a Dios. Y Dios sabe que en mi corazón siempre ha existido el deseo de servirle, de glorificarle, de honrarle, de que las personas le conozcan, de que tú que me estás viendo o escuchando le conozcas a través de este vaso frágil, de este vaso roto, de esta oveja que se ha descarriado no una sino muchas veces, de esta oveja fracturada, enyesada y llena de curas. Yo no puedo engañar a Dios. Tú no lo puedes engañar. Tú no puedes engañar a Dios. Porque sabes, tú no puedes seguir, no podemos seguir viviendo una fe religiosa, sino que debemos convertir esa fe en una vida relacional con Dios. Mucha gente que va a la iglesia, llámese la denominación o credo que quieras, mucha gente que va a la iglesia se va a ir al infierno. Y se van a preguntar ¿por qué? Porque confundieron religión con relación. Mucha gente está confundida en una fe inútil porque creen que amar a Dios, que servir a Dios, se basa simplemente en mostrar públicamente una fachada. Pero en mi corazón no hay una relación con Dios. Y eso, amigo, amiga que me estás viendo o escuchando, es lo que yo quiero invitarte a que cambies el día de hoy. Que te conviertas no en un eslabón débil, sino, como dice la Biblia, el débil diga que es fuerte. Que levantes alas como las águilas. Que levantes y alces vuelo como las águilas, que aunque te canses, no pararás, que aunque el camino se torne difícil, no te darás por vencido o por vencida, porque Dios está contigo. Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué gusto que te hayas podido quedar hasta el final de esta transmisión. Sé que el mensaje que acabas de escuchar fue de gran bendición para tu vida, por lo que te invito a que lo compartas con otras personas. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y YouTube, como @iglelife, y visites nuestra página web www.iglelife.org, donde encontrarás mucha más información sobre esta iglesia y sobre lo que Dios tiene preparado para tu vida. Dios te bendiga.